Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal de Psicovida. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Probablemente escuchen mi voz un poco ronca. Eso es debido a que esta semana tuve un poquito de dificultades en cuanto a mi salud. Y todavía traigo la garganta un poco cerrada. Entonces les pido una disculpa si la claridad del audio no está muy bien. Pero pues voy a tratar de dar mi máximo esfuerzo en la Yo voy a mi destino y voy a ganar. comunicación del video y del audio. Y bueno, quiero agradecer mucho a las personas que vieron el video anterior, a las personas que le dieron apoyo en cuanto a likes, a cuanto a comentarios. Les agradezco bastante. El apoyo que le den a estos videos a mí me motiva para seguir continuando y seguir subiendo videos próximamente. En este canal vamos a estar tocando temas de psicología, pero también puede ser temas relacionados con ciertas áreas de ciencia. Sin más preámbulos, ya saben que les agradezco si me dejan un like, si me dejan un comentario, si lo comparten, o con el simple hecho de estar viendo el video ya me están ayudando bastante. Entonces, sin más preámbulo, me da mucho gusto saludarlos y vamos con el video de hoy. Y bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de lo que es la psicología. Vamos a estar viendo también sus ramas, vamos a estar viendo sus aportaciones, sus antecedentes. Vamos a estar respondiendo a la pregunta de si una persona debe tomar terapia psicológica, en qué momento una persona debe tomar terapia. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura este tratamiento con una persona que está tomando terapia? Vamos a checar todos estos temas. Y bueno, vamos a empezar con definir la psicología como tal. Si nosotros buscamos qué es la psicología, nos va a decir que es una parte de la filosofía que estudia el alma, sus facultades y sus operaciones. Entonces aquí ya empezamos con lo que es el estudio del alma. Si hablamos de qué es el alma, actualmente con los nuevos estudios y las nuevas definiciones, ya se entiende que el alma en realidad es la mente. Entonces también podemos dar una definición etimológica en donde si separamos la palabra psico nos habla de mente, y si separamos la palabra gia nos habla de estudio. Entonces, para que pueda quedar más claro, podemos definirlo como lo que es el estudio de la mente. Entonces aquí ya tenemos bien lo que es la definición de psicología y vamos a empezar con un poco de sus antecedentes. Entonces empezamos con lo que es el primer o de las primeras personas que empezaron a estudiar lo que es la mente, que son el principal filósofo, que es Descartes. Entonces él nos empieza a hablar de lo que es una limitación entre lo que es la mente y entre lo que es el cuerpo. Entonces a él ya empieza a decir que la mente es algo muy separado de lo que es el cuerpo, que realmente la mente funcionaba como si tuviéramos un auto. La mente sería el conductor y el cuerpo sería el auto. Entonces la mente va a tener el control sobre el auto. Pero con los estudios que han salido últimamente nos damos cuenta de que realmente esta mente y este cuerpo es un solo sistema que funcionan en conjunto, y que si cualquiera de los dos tiene una afectación repercute en el otro sistema. Por decir, si yo tengo afectación en el cuerpo, voy a tener afectación en la mente. Si yo tengo afectación en la mente, voy a tener afectación en el cuerpo. ¿Cómo lo vemos esto comúnmente? Por ejemplo, si yo tengo una lesión cerebral, ya sea en cualquiera de mis lóbulos o en cualquiera de mis partes del cerebro, voy a tener afectaciones en los procesos cognitivos o procesos mentales, como por ejemplo puede ser en la memoria, en el lenguaje, en la retención, en la atención, en la concentración, en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso mismo, entonces, es que el sistema está unificado, ya no se ve como algo individual como se veía anteriormente. Entonces, anteriormente la psicología era un tema que era más que nada subjetivo. ¿Qué quiere decir que era un tema subjetivo? Cuando hablamos de subjetividad, hablamos de algo que no puede ser medible ni tampoco puede ser cuantificable. O sea que es más algo que es cualificable.
¿Qué quiere decir? Que nos va a arrojar cualidades, pero no nos va a arrojar datos específicos. Y para que nosotros podamos considerar algo que es una ciencia, tiene que tener datos medibles y cuantificables. Entonces, por lo tanto, anteriormente cuando estos filósofos tocaban este tema del alma, no era una ciencia como tal, sino que era más como un estudio subjetivo. Ya después pasa bastante tiempo y llegamos con lo que es el primer psicólogo que trata de darle una cuantificación al estudio de la psicología, que es Wundt. Y Wundt empieza a fundar lo que es el primer laboratorio experimental de psicología, esto con el objetivo de poder generar datos a través de experimentaciones con ciertos sujetos, como por ejemplo lo eran perros, que empezó a hacer varios estudios con perros, con gatos, con demás animales, para poder sacar ahora sí datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque anteriormente ya había salido un psicólogo en la Segunda Guerra Mundial, que es ese lo conocemos, es muy popular y yo creo que es el que la gente regularmente conoce más, como es Sigmund Freud. Entonces Sigmund Freud empieza a montar ciertas bases de la mente, empieza a definir lo que es un yo, lo que es un ello, lo que es un super yo, empieza a definir primero con un estudio de lo que es el inconsciente y de lo que es consciente. El problema es que este inconsciente y este consciente no era medible, no había forma de poder medir lo que es inconsciente y lo que es consciente. Entonces Freud, al decir que habían ciertos comportamientos que eran inconscientes y que habían ciertos comportamientos que eran conscientes, era una teoría, pero al final de cuentas terminaba siendo subjetiva, porque no había forma de definir cuántos comportamientos eran inconscientes, ni tampoco había una forma de definir cuántos comportamientos eran inconscientes. Y ya después, cuando prosigue con su segunda tópica, que es cuando empieza a sacar lo que es ello, super yo y yo, tampoco se puede definir cuántos comportamientos son del ello, cuántos comportamientos son del yo y cuántos comportamientos son del super yo. Entonces hasta aquí no se puede sacar como una definición objetiva de lo que es la psicología. Por eso es que después llega Wundt para poder, ahora sí, poder dar cimientos de lo que es un estudio cuantitativo en la psicología. Después de Wundt tenemos otros psicólogos que empiezan con esta cuantificación dentro del campo de la psicología, que después le sigue Watson. Watson ya después es un psicólogo que empieza con la experimentación de roedores con niños. Entonces Watson, por ejemplo, nos presenta un experimento en donde un niño tiene que acercarse a un ratón, pero cada vez que se acerque a ese ratón van a provocar un susto en el niño. Entonces ya después se dan cuenta que el comportamiento del niño se ve afectado con el ruido o con el susto que le dan cada vez que él va a acariciar al ratón. Y ya después de ahí empezamos a sacar lo que son variables o lo que son estímulos condicionados e incondicionados. Durante todo esto que son estímulos y experimentación con animales y experimentación con seres humanos en cuanto a medir sus comportamientos, es cuando sale la primera rama de la psicología, o una de las primeras ramas, que es el conductismo. Primero se funda con el psicoanálisis y después empieza con el conductismo. Con el conductismo entonces ya podemos plantarla y ya podemos cimentarla como lo que es, lo que hoy en día es, que es una ciencia. Esto no es divertido. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Iría la tercera, que empezaríamos con el humanismo. ¿Cómo empieza este humanismo? Este humanismo surge a través de poder brindar una terapia más focalizada en el desarrollo de las personas, sin fijarnos tanto en la infancia y tampoco sin fijarnos tanto en estímulos positivos o negativos como lo hacía el conductismo. Entonces tenemos como primer exponente o primer fundador de este modelo de terapia Abraham Maslow. Lo que es Abraham Maslow nos empieza a dar una pirámide que igual es muy famosa o es muy conocida por la gente actualmente, que hablamos de una pirámide de las necesidades básicas que tiene que cubrir una persona. Entonces Maslow nos empieza a decir que
del primer escalón son las primeras necesidades que una persona empieza a generar, o una persona tiene que cubrirse o se cubre de manera innata. Es decir, que no necesita hacer un proceso muy avanzado para poder generar o para poder cubrir estas necesidades. Y una vez que estas necesidades están cubiertas, tiene que darme la suficiente energía para poder cubrir las siguientes necesidades, y después de ahí pasarme al siguiente escalón, hasta pasarme al escalón del éxito, que es la cúspide de la pirámide. Finalmente, alcancé la fase Dios. Pero hay que recordar que en ese entonces el éxito se tenía como la estabilidad de todas las demás bases de la pirámide. Pero hoy en día no podemos definir realmente lo que es el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito al final de cuentas termina siendo subjetivo para cualquier persona. Entonces actualmente modificamos un poquito esta teoría, en lo que buscamos, en lugar de alcanzar el éxito, sino buscamos alcanzar el desarrollo óptimo de habilidades de cada una de las personas. Ya después Maslow le sigue otro psicólogo muy importante, humanista, que es Carl Rogers. Aquí empezamos a encontrar lo que es la terapia especializada en el paciente, en donde ya se ve al paciente como lo que es realmente un paciente, no un sujeto de experimentación, sino simplemente una persona que está adquiriendo un servicio y que tiene que resolver una problemática. Lo cual, esta problemática en el humanismo la empezamos a abordar desde lo que es el aquí y de lo que es el ahora. ¿Qué quiere decir? Que como el humanismo ya empieza a enfocarse en problemas que están sucediendo en el momento presente, no que sucedieron anteriormente. Las cicatrices sanan. Ni que están por suceder, sino que el paciente tiene que aprender a resolver ubicándose en la realidad, en lo que está viviendo en ese momento. Entonces se le van brindando ciertas aportaciones o ciertas habilidades a ese paciente para que pueda resolver las dificultades que tiene en este momento. Entonces, estos son las tres principales ramas de la psicología, o son las tres fuerzas de la psicología. Ya después de aquí nos siguen otra rama de la psicología que personalmente me gusta bastante, como es el cognitivo conductual, que se empieza a estipular o empiezan a haber grandes aportaciones por parte de los psicólogos Albert y Ellis. Estos psicólogos ya se empiezan a enfocar en lo que es el comportamiento, pero también la cognición, es decir, cómo es que el pensamiento afecta en este comportamiento, porque anteriormente solamente veían en psicoanálisis, podríamos ver lo que son representaciones o lo que son problemáticas inconscientes o conscientes, pero que solamente tienen que ver con situaciones o cosas mentales. Ya después en conductismo solamente se enfocan en lo que son conductas, el resultado de ciertas respuestas ante ciertos estímulos positivos y negativos. Es aquí ya se deja muy de lado la mente. Y cuando hablamos de humanismo ya no se enfoca tanto en lo que es utilizar por medio de condicionamientos la modificación del comportamiento, sino que aquí ya se enfoca más en un ser humano que es un ser consciente y es un ser que puede resolver su problemática en este momento. Pero a través del cognitivo conductual ya podemos emplear lo mejor de todas estas ramas de la psicología y ya podemos enfocar un tratamiento o una solución de un problema a través de la modificación de nuestro pensamiento, para que ese pensamiento después modifique el comportamiento. Pero ojo, no solamente modifica el comportamiento, porque esto es algo muy maravilloso de la cognitivo conductual, que nos da un repertorio de técnicas para que no solamente modifiquemos el comportamiento, sino que también podamos modificar lo que es la emoción. Porque la emoción, con los estudios que se han salido últimamente, actualmente, también es algo que conforma nuestra mente o nuestra alma, por así decirlo. Entonces la emoción es algo natural ¡Yo no soy dramática! a lo que igual es el comportamiento y a lo que igual es el pensamiento. Y la cognitivo conductual ya nos empieza a dar técnicas para poder solucionar ciertos problemas, como lo que son fobias, como lo que son tratamientos en habilidades sociales, como lo que son problemas de ansiedad, como lo que son problemas de ira, etcétera, etcétera.
Entonces hasta aquí ya después nos dan lo que es este modelo de resultados, que es el cognitivo conductual, que actualmente, o lo que yo he visto en mi experiencia personal, es lo que más la gente tiende a consumir y es lo que realmente más funciona en terapia. Aunque también no estoy diciendo que no pueda funcionar psicoanálisis, no pueda funcionar humanismo, no pueda funcionar gestáltico, o no pueda funcionar conductismo en ciertas terapias. También pueden funcionar. Sin embargo, la cognitivo-conductual, en mi opinión personal, es la que más funciona. Entonces, muy bien, ya tocando todos estos temas y ya dando una explicación de lo que es la psicología, sus ramas, vamos a hablar ahora sí de cómo es que se desenvuelve en un campo ya práctico la psicología. Entonces podemos encontrar en sus grandes contribuyentes o grandes personas que han estudiado psicología y que tienen ciertas contribuciones en el día a día. Tenemos como por ejemplo el primer primer contribuyente, que son los psicólogos clínicos o psicólogos generales, que estas personas se dedican más a dar consulta en el día a día, a dar consultas a personas que tienen problemas de pareja, terapia de problemas de adultos, problemas de niños, problemas familiares. Entonces estas personas asisten con estos psicólogos y estos psicólogos le brindan el apoyo utilizando las ramas o la especialidad en la que ellos hayan decidido enfocarse. También tenemos como por ejemplo trabajadores que se enfocan más en el área de reclutamiento, recursos humanos, en donde aquí podemos encontrar que este tipo de personas emplean ciertas técnicas y hacen uso de test psicológicos o de pruebas psicológicas para poder hacer un reclutamiento o poder hacer una evaluación en las personas que quieren para esa empresa. También podemos encontrar lo que son psicólogos experimentales. Este tipo de psicólogos son personas que también siguen generando aportaciones al campo de la psicología y siguen generando nuevas investigaciones, y es cuando de repente vemos que salió que ya hay un test para poder medir cuáles son tus problemas de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas son los tres campos laborales en los que llega a radicar un psicólogo. También uno de ellos puede ser un divulgador, que es en este caso como lo que yo intento ser, que Doy clases los jueves, no cobro mucho. trato de transmitir lo que he estudiado y lo que he aprendido a lo largo de mi licenciatura y a lo largo de llevo aproximadamente 4 años estudiando esto de mi rama de psicología. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de lo que es cuándo yo debo de empezar a tomar terapia psicológica. Empezar a tomar terapia psicológica es un poco complicado de definirlo, porque regularmente a la gente no le gusta tomar terapia psicológica. Hay personas que sí, pero van a haber muchísimas personas que no. Entonces aquí puede volverse como un tema controversial, ya que por lo menos en México encontramos que asistir al psicólogo es un tema bastante prejuicioso, o más bien hay un prejuicio muy fuerte con que solamente las personas que están locas son las que tienen que asistir al psicólogo, cuando realmente no es así. Es como el área médica, más bien un psicólogo entra dentro del área médica. Cuando nosotros tenemos algún una disculpa. Cuando nosotros tenemos algún malestar físico o alguna dolencia física, regularmente tendremos a asistir con un médico particular, o tenemos que asistir con un médico, ya sea ginecólogo, ya sea urólogo, ya sea médico general, etcétera. Entonces
Así como nosotros cada vez que nos duele el cuerpo o tenemos algún malestar físico, asistimos con un médico, con un especialista, cuando nosotros regularmente nos podemos dar cuenta cuando tenemos que asistir con el psicólogo, es cuando presentamos alguna dolencia emocional. ¿Qué es lo que genera estas dolencias emocionales? Regularmente son rupturas, regularmente son duelos, regularmente son problemas de ira, problemas de trabajo, problemas de ansiedad. Estos no la entendería. Problemas regularmente generan una dolencia o un malestar emocional que me está diciendo que tengo que ir a tomar terapia psicológica. Entonces, ¿cuándo empezar a ir a terapia psicológica? Cuando yo tengo este malestar. Ahora, no solamente es cuando yo tengo un malestar emocional o un malestar mental, sino que también puede empezar generando una prevención de ese futuro malestar emocional o malestar mental. Lo podemos ver por ejemplo, vamos a igualarlo con un ejemplo, por ejemplo, con nuestra mascota. Muchas veces nosotros llevamos a nuestra mascota, justamente creo que aquí atrás está la mía. Hay veces en las que hay que llevarlos con el veterinario, por lo menos 2 veces al año, porque aunque nuestro perro no demuestre o nuestra mascota no demuestre que tenga algún malestar, lo vamos llevando para así tener cierta prevención o tener ciertos actos para que nuestro perro esté en ciertos chequeos y no vaya a salir con un problema orgánico a futuro muy grave. De la misma manera en la que vamos llevando a nuestra mascota a prevenciones paulatinamente, nosotros también podemos asistir a prevenciones con el psicólogo, que pueden empezarse desde que uno empieza a tener conciencia de sus actos o desde que ya empieza a generar ciertos comportamientos, que es Déjate de puterías, huasteco. como alrededor de los 3 años, cuando ya se empiezan a tener comportamientos un poquito más organizados y en donde el psicólogo ya puede tener cierta interacción o ya puede entrar a modificar ciertas conductas. Entonces podemos empezar desde esa edad a generar ciertas prevenciones para evitar un problema futuro relacionado con nuestra mente o con nuestra educación. Entonces de esta manera ya podemos saber, o espero que les sirva, para saber cuándo una persona puede asistir o debe asistir a una terapia psicológica. Ahora, la terapia psicológica tiene una duración alrededor de nosotros, o por lo menos yo, en el lugar en el que trabajo, acostumbramos a tratar a la gente en un alrededor de 12 sesiones psicológicas, que son 3 meses. ¿Por qué? Porque durante estas sesiones, dependiendo de la problemática por la que venga, podemos dar ciertas explicaciones o podemos mandar ciertos trabajos en donde se trabaje el tema principal por el que está llegando esta persona, que son 12, porque lo hemos practicado y hemos visto la fundamentación en cuanto a otros psicólogos, y la verdad es que nos funciona. Ahora, en terapias psicoanalíticas tengo entendido que son más terapias las que una persona tiene que asistir. Ahora, la terapia no es para toda la vida. La terapia es en ciertos momentos y es en ciertas etapas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir en ciertos momentos? Ya lo habíamos hablado, que son en ciertos momentos en donde yo tenga alguna dolencia emocional o algún padecimiento, y en ciertas etapas. Con esto me quiero referir, por ejemplo, si un niño está cursando la etapa de la niñez, la etapa de la pubertad, la etapa de la adolescencia, en donde también es muy recomendable que asista al psicólogo para poder generar estrategias de resolución en cuanto a problemáticas de rebeldía, problemáticas sexuales, etcétera, etcétera, que regularmente se ven muy común en esas etapas. Entonces espero que les haya servido lo que les acabo de comentar en el video de hoy. Ya sabes que si te gustó mucho el video, puedes apoyarme con un pulgar arriba y dejándome un comentario o compartiendo el video. Les agradezco mucho de su atención y los vemos el próximo domingo. Hasta luego.